lo tenemos solo en Maleco, entonces yo les dije que disfrutemos la parte visual, pero era una de las preguntas que de hecho yo tenía, que si o existe o se ha pensado en algún momento también en español, ¿verdad? Para personas que no leemos o no sabemos Maleco. Sí, de hecho, una vez que se terminó la novela propiamente y se publicó, estaba la idea de hacer un audiolibro, para que pudiera verse en la computadora, en el celular y con audio en Maleco, y que diera la opción de traducción. Eso sí, no lo habíamos pensado como hacerla totalmente en español, sino simplemente que uno pudiera, pues, mira, quiero ver qué dice aquí, entonces se lo traduce a uno. El proyecto se empezó, pero ahí está. Ya llevamos años y no lo hemos logrado terminar porque este proyecto de diversidad y patrimonio lingüístico de Costa Rica es hermano de otro proyecto de acción social, lenguas y tradiciones orales, que es un TCU. Entonces trabajan en conjunto y muchos de los materiales que nosotros hacemos aquí, que son más de documentación fuerte, se convierten en materiales un poco más didácticos o en aplicaciones móviles en el otro. Pero claro, es un TCU, entonces depende del vaivén de los estudiantes que se matriculan y no se ha podido terminar. Pero sí está esa opción, ¿verdad? Pues por ahí. Y ahora, originalmente estaba en Maleco, entonces. La novela se construyó en Maleco, originalmente en Maleco. ¿Cómo fue? Bueno, empezamos por... Me parece más interesante eso de preguntas, ¿verdad? Pero si quieren también les cuento toda la historia que está detrás de la historia, ¿verdad? Pero sí, originalmente es en Maleco porque las historias se recogieron en Maleco. Totalmente, las narraciones se recogieron en un inicio en Maleco. De hecho, existe el material hermano de ese, que es el libro de narraciones, que está también ahí en la... Y el libro de narraciones lo que contiene son las narraciones completas en Maleco, totalmente. El libro también está ilustrado, pero cuando nosotros hicimos el proyecto, empezamos con el proyecto, bueno, el origen del proyecto es este. Cuando yo empiezo a trabajar con la población Maleco, por ahí del año 2008, había dos como lamentos constantes al hablar con la gente. El primero tenía que ver con la pérdida del idioma, y así fue como eventualmente yo terminé trabajando en procesos de revitalización lingüística y creación de recursos para las comunidades. Ese era un lamento, pero así constante. Uno iba a la casa de la señora tal, que lo invitaba a uno a tomar café, y siempre era, ¿qué hacemos? Se está perdiendo nuestro idioma, ¿qué hacemos? Y el otro lamento era que las nuevas generaciones no estaban enteradas de lo que les había pasado a sus antecesores, a sus ancestros, ¿verdad? Porque eso es algo, digamos, que se recuerda todavía el genocidio, porque básicamente esto fue un genocidio a finales del siglo XIX, bueno, que más o menos empiezan poquito después de la primera mitad del siglo XIX y continúa durante la segunda mitad del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Ese genocidio se recuerda todavía dentro de la comunidad, ¿verdad? Había una serie de narraciones que contaban ese genocidio desde la perspectiva de la población maleco, pero claro, parejo a la pérdida de la lengua y de muchos otros componentes de la cultura tradicional, iba también la pérdida de ese recuerdo por parte de las nuevas generaciones, que ya no era algo que lo tuvieran como tan presente. Entonces, siempre venían esas dos preguntas: ¿qué hacemos para recuperar nuestra lengua y qué hacemos para que las nuevas generaciones se enteren de esto que nos pasó? Porque es muy importante que ellos sepan que nosotros somos sobrevivientes, ¿verdad? Que casi nos exterminan por completo. Y entonces de ahí surgió la idea, que tardó mucho tiempo en concretarse, de documentar las historias tradicionales que todavía conocían algunas personas mayores, pero sabíamos muy bien que era una muy mala estrategia llegar con estas historias larguísimas a las nuevas generaciones que además no hablan la lengua, entonces no iban a entenderla. Y sí, podíamos darle la versión en español, pero inmediatamente la discusión fue: ¿qué podemos hacer que sea más interesante, que inmediatamente atrape a esta gente, ¿verdad? Y los meta en ese mundo? Y de ahí surgió la historia, que le pusimos novela gráfica. Yo ahora, con el tiempo, pienso, debimos haberle puesto historia gráfica, ¿verdad? Mejor que novela, para que no se entienda que es ficción, ¿verdad? Pero bueno, quedó como novela gráfica, historia gráfica, y básicamente ese intento es de plasmar, ¿verdad?, como lo típico de un cómic, ¿no?, o de una historia gráfica, algo que se está
contando en diferentes, ustedes vieron ahí que hay seis, digamos, seis historias grandes, y entonces eso fue un proceso muy, muy complejo, porque teníamos las narraciones en maleco y teníamos que transformar eso en diálogos, en descripciones muy pequeñitas, y además el proceso de ilustración, que fue una cosa gigantesca, gigantesca, también muy interesante, porque nos obligó a recurrir a libros de historia, tuvimos que leer mucho de historia, y buscar cómo entonces era la vestimenta de esa época, ¿verdad? Cómo, ustedes ven que hay un personaje que aparece, Monseñor Bernardo Augusto Til, cómo vestía Monseñor Bernardo Augusto Til, cómo se veía, cómo eran las embarcaciones, cómo eran los machetes, es decir, toda esa investigación tuvo que hacerse paralelamente, y además un montón de elementos que no podíamos ver visualmente porque no estaban registrados. Por ejemplo, las casas tradicionales, ¿verdad? Lo que hay son descripciones y fotos, pero bastante malas. Entonces, el proceso de ilustración, paralelamente a ir haciendo el proceso de construcción de los textos, iba el proceso de ilustración en comunicación constante con gente de la comunidad. Entonces se hacía, ¿cómo vamos a ilustrar esto? Entonces se consultaba con la gente, bueno, tienen que ilustrar así. Se hacía un esbozo, se devolvía, no, eso está malo por tal y tal razón. Y así estaba en ese ir y venir. Y tomen en cuenta que este fue un proyecto con 2 ilustradores únicamente en un año. Es decir, fue de verdad muy ambicioso, terminamos en un agotamiento máximo, pero fue un producto, digamos, interesante, que lograba responder a esa inquietud que nos habían planteado desde el inicio. Las historias se conocían. De hecho, Monseñor Bernardo Augusto Til, que no sé si les suena, en realidad es un obispo que vale la pena conocer, ¿verdad?, en la historia de Costa Rica, que fue un obispo de origen alemán, ¿verdad?, que fue el segundo obispo de Costa Rica a finales del siglo XIX, y ese obispo, pues diríamos nosotros, es de esta gente erudita, ¿verdad?, que tenía ese montón de inquietudes intelectuales. Entonces hizo un estudio sobre demografía de Costa Rica en esa época. Fue y recogió todos los archivos, porque en ese momento no estaban, ¿verdad?, los archivos unificados del país, recogió los archivos eclesiásticos, ¿verdad?, y a partir de los archivos eclesiásticos, con actas de nacimiento y matrimonios, que armó toda esa historia de la demografía de Costa Rica, y también entonces empezó con sus visitas a todas las poblaciones, y hay un libro, digamos, muy, muy interesante, que recoge, que transcribe todas esas crónicas de los viajes, donde anduvo por todo el país, ¿verdad?, no solamente los territorios indígenas, sino por todo el país, a caballo, caminando, acompañado de extranjeros, con nacionales, y así es como, digamos, dio a conocer esta historia. Se enteró del genocidio de los malecos en 1882, que es cuando va al territorio maleco por primera vez. No sé si en algún momento han ido o conocen algo del territorio maleco, ¿verdad?, en la región de Guatuso, en el norte de Costa Rica. Ahora es muy fácil ir, ¿verdad?, uno agarra un bus y lo lleva a Guatuso y ya llega uno al territorio y camina un poquillo. En carro es todavía muchísimo más fácil, pero todavía hasta la década de 1960, 1970, había que viajar en avioneta a Ciudad Quesada y después agarrar mula o caballo y ahí, ¿verdad?, meterse, recorrer todo eso del territorio maleco. En la época de Til era todo andar a caballo, ¿verdad?, era días de andar a caballo hasta llegar al territorio. Y obviamente pues Monseñor Til tenía una misión muy clara, ¿verdad?, lo que le interesaba era evangelizar a estas poblaciones. Pero paralelamente a eso, como era un intelectual, pues recogió también datos de los idiomas, recogió datos de la gente, ¿verdad?, y de alguna manera intentó también atender ciertas necesidades que encontró, y sobre todo a él lo impactó muchísimo enterarse del genocidio que venían viviendo los malecos. Cuando él llega al territorio, ya llega con un traductor, porque obviamente pensemos que en esta época la población maleco era totalmente monolingüe en español, en maleco, solo hablaba maleco, ¿verdad?, pero había unas cuantas personas que hablaban ya algo de español. ¿Quiénes? Quienes habían sido esclavizados por los huleros, ¿verdad?
y llevados a Nicaragua desde muy chiquititos. Entonces esos eran malecos bilingües, había algunos en ese momento. Monseñor Til conoció a uno de estos y entonces lo utilizó como intérprete para llegar a los territorios, y ahí él empezó a recoger las primeras historias del genocidio. De hecho, en las crónicas de Til viene la primera crónica así contada: me contaron tal y tal, y describe, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Y luego tuvo una participación importante con el gobierno de Costa Rica, ¿verdad?, para enterarlo de esta situación y que se hiciera algo, ¿verdad? Hasta época reciente, a mí me parece que eso ya se ha perdido, pero hasta época reciente existía todavía el recuerdo también en la tradición oral de Monseñor Til. Incluso existía una historia, que yo creo que ya se perdió porque si era gente muy mayor la que la contaba. Cuando uno llegaba al territorio maleco, en parte del camino había una gran piedra con un petrograbado, ¿verdad? ¿De dónde salió? Yo nunca supe, ¿verdad? Si era original de ahí, si era de los malecos, si alguien lo había traído, todo. Pero la historia interesante que había detrás de ese petrograbado es que mucha gente creía que esa era la huella de Monseñor Til cuando estuvo en el territorio, ¿verdad? Entonces se recordaba ese petrograbado como digamos, como una memoria de Til en ese momento, que era algo, ¿verdad?, que había pasado así a más de un siglo. Entonces él recoge esa primera historia y después de ahí, pues simplemente lo que quedaban eran como los informes, ¿no? Pero sí se sabía, bueno, yo lo sabía porque mi profesor, digamos, en estos temas, Adolfo Constenla, que fue el gran lingüista que se ocupó de estos temas, él hablaba mucho de eso. Entonces yo sabía que existía una tradición oral todavía viva de lo que había pasado en genocidio, y entonces que había que recuperarla y cuanto antes. La primera que recogí fue en el 2010, precisamente hablando con una señora que murió al año siguiente, ¿verdad? Y lamentablemente no me contó gran cosa, pero eso fue un error mío. ¿Por qué? Porque la entrevista fue en español y ella no se sentía cómoda hablando español. Entonces ella, digamos, en el relato pequeñito que ella, digamos, que logré recoger con ella, ella simplemente decía: sí, eso es una cosa terrible. Cuenta más o menos una historia que está aquí plasmada, ¿verdad? Porque la historia que cuenta con mucha dificultad es muy, muy fragmentaria. Dice, ¿verdad?, que había unas muchachas y que eran hijas de un señor que estaba, creo que sí, cortando un árbol de hule, porque los árboles de hule de caucho, los malecos los usaban para muchas cosas. Destacaban el savia, ¿verdad?, el caucho, y de ese caucho se hacían unas antorchas para iluminarse. Entonces era su sistema de iluminación. Pero además de la corteza del árbol es que se hacía la ropa, ¿verdad? Digamos, el taparrabos y la enagua se hacía de esa corteza. Entonces para ellos era un árbol de mucha utilidad. Entonces la historia lo que cuenta es que él estaba cortando el árbol para sacarle la corteza, y esos llegaron los huleros y le metieron un machetazo en la cabeza por detrás. Eso creo que está plasmado, ahora la vemos con detalle. Y se robaron a las niñas, se llevaron a las niñas. Y esa historia la cuenta esa señora, pero como les digo, con mucha dificultad. Uno ahí más o menos adivina que está contando eso. Tiempo después yo dije, claro, si yo le hubiera pedido que contara la historia en maleco, tendríamos una historia interesantísima, bien armada sobre el asunto. Entonces era muy claro que si se quería documentar esto, tenía que ser en la lengua original, ¿verdad?, en la que se conocía esa tradición. Y así fue como se recogieron estos relatos. Lamentablemente, ya digamos, la documentación se hizo en un momento ya tardío, por decirlo así. Si se hubiera hecho 20 años antes, se hubiera recuperado muchísimo más esa tradición. Ya mucha gente había muerto en ese momento, y mucha gente simplemente te sabe decir: ah, sí, los huleros vinieron y mataron a mis antepasados, pero no dan mayores detalles. Entonces lamentablemente eso sí se perdió, ¿verdad? Y aquí quedó un poco, por lo menos, de esas historias. Y si ustedes lo ven, porque creo que a nivel de ilustración es bastante fácil adivinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es algo bonito, porque incluso muchas veces nos preguntan: bueno, pero si los niños no hablan maleco, no van a entender la historia. Bueno, sí, pero precisamente el asunto es que la ilustración es autoexplicativa en sí misma, y lo que se trata es que ellos se interesen por saber exactamente qué dice. Aunque vayan y le pregunten a la abuelita y les traduzca, ya hay una interacción, ¿verdad?, que va a dar pie a que se hable del tema, ¿verdad? Eso es lo que queríamos. Entonces, claro, aquí, digamos, hay mucha
decisión editorial, por decirlo así, porque hay una primera parte de la novela. Bueno, empecemos por el nombre, si quieren. Pregunten lo que quieran, ¿verdad? Porque ustedes me dejan, yo me suelto a hablar, ¿verdad? Pero es más interesante que ustedes pregunten. Se llama, bueno, sí, porque aquí está puesta, vamos a ver, el final, ¿verdad? Ah, bueno. Titun Iba, Kirriyu o Hasufa Marama, Uruteka Niko Maleku Marama. Literalmente aquí lo que dice, ¿verdad? Bueno, esta es la palabra Titun Iba. Eso se refiere a, ahora se usa para referirse a los nicaragüenses, ¿verdad? Porque lo que significa originalmente es como los de la desembocadura del río. Es una palabra muy antigua que se refiere precisamente a de dónde venían los nicaragüenses. Venían navegando por el río Frío, y así es como entraban al territorio maleco. Entonces son los que vienen de la desembocadura del río, son los que sacan el kirri, es decir, el hule, el caucho, ¿verdad? Y entonces lo que está diciendo aquí es, esta es la historia de la guerra de los malecos con los Titun Iba, que ahora, como les digo, se traducen como los nicaragüenses. Pero originalmente esa no era una referencia tan clara, o sea, simplemente eran los que venían del río, ¿verdad? De la desembocadura del río. De hecho, hay un historiador, el que más se ha ocupado del tema de reconstruir todo el tema del genocidio, que él dice, sí, en la historia oficial costarricense siempre se les ha echado la culpa a los nicaragüenses, ¿verdad? Típico de nosotros, ¿verdad? Porque conviene para fines nacionalistas. Fueron los nicaragüenses los que vinieron y mataron a los malecos, no los ticos, ¿verdad? Jamás. Pero él dice, insinúa, en esta época, pongámonos a finales del siglo XIX, ¿realmente una persona maleco hubiera distinguido a un nicaragüense de un costarricense, ¿verdad? De un costarricense del norte del país? Y Edelman lo que propone es que en realidad es que en el genocidio participaron personas de Nicaragua, de Costa Rica, de toda esa zona, por igual, ¿verdad? Aunque la mancha cayó sobre los nicaragüenses. Y ese Titun Iba se refiere a todos los que vienen de esa parte. De hecho, era una pregunta que tenía, ¿por qué no dejarlo como nada más la guerra entre los malecos y los zuleros? ¿Por qué agregarlo de nicaragüenses? Bueno, muchas de estas decisiones son tomadas por el equipo maleco con el que nosotros trabajamos. Digamos, el nombre lo construyeron ellos, ¿verdad? Y después de mucha negociación de cómo le vamos a poner tal y tal, hasta que termina ese nombre y es el que aceptan ellos. Entonces para ellos era importante como decir en este momento eso, ¿verdad? Aquí está una de las batallas representada, de las más importantes. Pero entonces la historia comienza precisamente diciendo esto que les conté. ¿Para qué utilizaban? Es, bueno, lo que les decía, la recreación de la casa tradicional, eso fue un gran trabajo. Que yo entiendo esa parte exactamente porque es una ubicación y como es, lo están contando los descendientes, para ellos es importante especificar de qué fue, cómo era, además de que hay, según lo que yo he leído y me han contado también personas indígenas, que cuando sus tradiciones orales se traspasan, tratan de que no sea tanto como el teléfono roto, aunque siempre pasa, pero que hay cosas que tienen que ser específicas y no las pueden cambiar, que es como algo así sagrado. Y también para nosotros, desde nuestra perspectiva como pública, es también importante que si le ponemos solo los zuleros, entonces hay una confusión con los zuleros de Sudamérica y con toda aquella historia que nos cuentan ahora. Claro, sí, aquí los identifica claramente quién es. Entonces esa parte es muy bastante importante y yo lo estuve viendo y me impactó bastante. Sí, claro. Entonces empieza así, contando, ¿verdad? Y aquí incluso hay un material muy importante, igual para las nuevas generaciones, para ellos era, digamos, los adultos con los que trabajamos, que quedara representado con mucho detalle cómo era la casa, dónde estaba el fuego, dónde estaba la hamaca, cuál era la distribución, ¿verdad?, de la casa tradicional.
y la ropa, obviamente, que eso fue todo un trabajo también. Entonces ahí lo que está contando es cómo extraían la corteza y el hule propiamente para hacer la ropa, bueno, y para hacer la antorcha, ¿verdad? También eso funciona como una especie de goma, ¿verdad? Entonces también tiene esta función, e inmediatamente pasa a la primera historia. Esta primera historia en realidad no es tanto una historia sino un compendio de fragmentos, porque como les digo, mucho de lo que se recogió ya son historias que no están completas, son simplemente recuerdos aislados. Entonces nos decían, ah sí, llegaban y capturaron a las mujeres, ah sí, llegaron y se metían y nos botaban la comida, o nosotros encontramos dónde estaban los botes de ellos y les botábamos la comida. Entonces eran este tipo de historias fragmentadas, y entonces lo que hicimos fue como hacer una gran historia con esos pedacitos, ¿verdad? Con una estrategia aquí, que es la estrategia, digamos, de estamos contando la historia, ¿verdad? Entonces ahí donde le botan la comida a los huleros, ¿verdad? Los huleros llegan, entonces esto también se recalca muchísimo en las historias, la desigualdad en armas, ¿verdad? Los huleros ya llegan con rifles, ¿verdad? Con armas de fuego, mientras que los malecos estaban armados con flechas, ¿verdad? Y además de eso, totalmente se recalca en cada momento que los huleros utilizaron a los perros también como arma, es decir, llegaban con los perros y se los lanzaban a los malecos para que huyeran, se les tiraran encima, ¿verdad? Esa estrategia de amedrentamiento. Y en un primer momento entonces empiezan a haber batallas, vean ustedes ahí el primer enfrentamiento, que eran relativamente parejos. En unos momentos ganaban los malecos, en otros momentos ganaban los huleros, y ya empiezan a contar en estos fragmentos esto que les digo, típico: mataban a los hombres, violaban a las mujeres y se robaban a los niños. Ese era el patrón típico que se siguió, ¿verdad? Tanto así que precisamente Monseñor Til cuenta que cuando él llega al territorio se entera de que había una gran cantidad de esclavos malecos en Nicaragua. Viaja a Nicaragua, de hecho tiene muchísimos problemas, él quedó incluso arrestado, ¿verdad? Lo arrestan y tuvo que, bueno, intervenir, ¿verdad?, el gobierno y hablar con el presidente y todo el asunto para que lo liberaran. Pero bueno, él aprovecha el tiempo que estuvo, digamos, bajo captura en Nicaragua para enterarse de qué estaba pasando, y él dice: yo calculo que hay 500 esclavos malecos aquí, ¿verdad? Se habían llevado. Y trató de negociar una liberación, no la logró para nada, ¿verdad? Lo más que logró es que le dieran, si no me equivoco, una mujer y a un niño, ¿verdad? Para que son los que él se trae a San José, ¿verdad? Y posiblemente con ellos es que trabajó esos primeros vocabularios de la lengua. Pero entonces aquí está representado digamos, ese procedimiento típico. Y aquí lo que tienen ustedes representado es lo que tuvieron que hacer los malecos: huir, ¿verdad?, llevarse a sus ancianos, con gran dificultad internarse en el bosque donde no pudieran entrar, esconderse. Las casas empezaron a quedar abandonadas, deterioradas. Sin embargo, y eso es algo muy interesante de las narraciones, nunca ustedes verán que tienen esa actitud como de víctimas, ¿verdad? Simples víctimas pasivas. No, ellos fueron víctimas, pero víctimas, ¿verdad?, que opusieron resistencia en todo momento. Entonces, por ejemplo, utilizaban unas trampas que ellos ya construían de por sí para capturar animales, ¿verdad?, que es hacer un hueco en la tierra, poner unas estacas y cubrir eso con hojas. Así es como atrapaban, por ejemplo, a los chanchos de monte. Entonces, pues así usaron esas trampas para matar a más de un mulero también. Y bueno, ahí es donde está representado entonces Monseñor Til cuando llega al territorio y le cuentan todo eso. Y una de las cosas que logró Til fue que se pusiera un destacamento, digamos, militar, policial del gobierno de Costa Rica en la región, un poco porque eso era tierra de nadie, ¿verdad? Era jurisdicción de Costa Rica, pero
el Estado costarricense no tenía absolutamente ningún control en el territorio. Esto representó en realidad el inicio de la pérdida de autonomía del pueblo maleco. El pueblo maleco había quedado al margen durante toda la época colonial del dominio español, quedó al margen del dominio de la República de Costa Rica hasta finales del siglo XIX, cuando, ¿verdad?, entra el gobierno de Costa Rica, supuestamente pues para ponerle fin al genocidio, y en realidad ahí empieza el control del Estado costarricense sobre este territorio también, que esta era una de las zonas sin poblar y sin conquistar, realmente el norte del país. Y bueno, ahora después habla, ¿verdad? Aquí seguimos nosotros, estas son nuestras casas ahora, y a partir de ahí ya vienen ahora sí historias completas, ¿verdad? Los nombres de las historias son Mausirrajaca, esa es la historia, el nombre tradicional en maleco, que en realidad lo que significa es conversar, porque el contar una historia en realidad es una conversación. Y bueno, muchas lo que hacen es entrar en detalle, ¿verdad?, de lo que ya hemos hablado, cómo se robaban a los niños, cómo mataban a los adultos, cómo los adultos tenían que huir y entonces quedaban a merced de los animales, ¿verdad? Entonces los atacaban por ejemplo aquí un jaguar. Y esto es muy interesante porque a nivel gráfico la novela es muy cruda, si ustedes la ven. Y nosotros, los ilustradores, sobre todo los muchachos, porque esto es un proyecto totalmente desarrollado aquí con estudiantes de diseño gráfico de la universidad. Entonces ellos me decían, uy, pero eso es para chiquitos, le vamos a poner eso tan feo ahí, ¿verdad? La sangre del otro desgarrándole el cuello y de todo. Y yo, ay sí, ¿verdad? Ese nivel de violencia, qué feo y de todo. Y cuando consultábamos con la gente era como, pero es que eso es lo que pasó. ¿Cómo nos vamos a poner a maquillar lo que pasó? Entonces más bien, y esta ilustración la recuerdo en particular, ¿verdad? Porque cuando la mandábamos, no, pero póngale más sangre y que se le vea mejor, ¿verdad? Que se vea más violento el asunto, está como muy suavecita la cosa. Entonces por eso ustedes verán que hay sangre por toda parte y muertos, ¿verdad? Ahí claramente. Ahora vamos a ver la imagen del machetazo del señor, ¿verdad? Pero es que querían que tuviera ese impacto, ¿verdad? De por sí esos son nuestros, diría yo, nuestros rollos contemporáneos, ¿verdad? Porque la tradición oral de estos pueblos es totalmente explícita a este nivel de violencia, y cuando es tradición oral que tiene que ver con cuestiones de sexualidad, es explícita. Y ahí nada, ¿verdad? Que es historia para chiquitos, no, es explícito. Bueno, voy a decirle que mi hija, cuando estaba pequeña, o sea, nosotros no somos de ninguna religión específica, pero fue con mi abuela a una iglesia y se impactó tanto. Entonces ahí te voy a decir, se impactó tanto porque habían otros niños que estaban ahí también, y ella también viendo a ese señor desnudo y lleno de sangre, y que vio a una virgen con sangre, y, o sea, y ese tipo de cosas, y quedó impactada. Entonces es como bueno, entonces si esto no se puede, entonces tampoco debería de poder ser otro, porque entonces hay un doble discurso, una doble moral en cuanto a... Claro. Y ahora esto, digamos, de suavizar las cosas para la niñez es, como les digo, un rollo muy nuestro, pero los cuentos tradicionales, igual europeos, eran crudísimos en lo que contaban, ¿verdad? La verdadera Caperucita Roja, claro, y Blancanieves. Exactamente, tal cual. Entonces, bueno, ahí donde los llevan capturados, donde los esclavizaban, y están ellos teniendo que cargar las cosas de los huleros. Y luego, bueno, ahí digamos las diferentes batallas, tal y tal. Pero es interesante porque ya después, digamos que hasta llegar aquí, digamos la perspectiva es también muy coincidente con la nuestra, digamos, en términos de historia. Entonces, lo que, ¿verdad?, digamos, datos reales, por ponerle ese nombre. Pero, claro, recuerden que esto es tradición oral, entonces a partir de aquí se empiezan a colar elementos que desde nuestra perspectiva serían elementos un poco mágicos, por decirlo así. Obviamente desde la perspectiva tradicional malecu no es así, pero desde nuestra perspectiva sí, y entonces ahí empieza, digamos, como a adquirir un sabor especial también la novela gráfica, porque por ejemplo en este caso,
Es un simple detallito, estos son los detalles, por ejemplo, que uno se pierde, ¿verdad? Que la ilustración no es suficiente. Aquí la señora lo que está contando es el castigo que recibió este hulero por andar matando malecos. Él está subido en el árbol de hule, ¿verdad? Tratando de sacarle la saya, y le cae un rayo y lo mata, ¿verdad? Y uno diría, pero ¿y ese rayo qué? O sea, ¿de dónde salió ese rayo? Precisamente los rayos están vinculados con las divinidades malecos, ¿verdad? Y también con los antepasados malecos. Entonces, ahí está insinuada la idea de una especie de castigo divino, ¿verdad? Hacia ese hulero. Luego, esta es una historia muy, muy linda porque es una especie de premonición, ¿verdad? La premonición lo que dice, ¿verdad? La persona que está contando la premonición dice, bueno, y alguien dijo, ¿verdad?, que se iban a encontrar una manada de pisotes e iban a matarlos a todos, excepto a uno, que solo iba a sobrevivir un pisote. Estamos hablando de malecos. Un grupo de malecos iba a encontrarse una manada de pisotes, los iban a matar todos y solo iba a sobrevivir un pisote. Luego iban a encontrarse una manada de monos colorados, los iban a matar a todos, excepto a uno, que iba a sobrevivir. Luego se iban a encontrar a una manada de chanchos de monte, los iban a matar todos, excepto a uno. Lo que no sabían ese grupo de malecos, que hicieron eso, es que eso era una premonición de lo que a ellos les iba a pasar, y era que se iban a encontrar con los huleros, que iban a matarlos a todos, excepto a uno. Entonces habían avisos que ellos no supieron interpretar, además, ¿verdad? Esa persona que sobrevive es una mujer, ¿verdad? Logra llegar, vean, sangre, como les decía, por todo lado, y ella es la que cuenta la historia del exterminio de ese grupo. Esta es otra preciosa, preciosa, la de este hombre que lo están persiguiendo los huleros, y él llega al río infestado de cocodrilos, ¿verdad? Y entonces él lo que hace es pedirles el favor de que lo salven, de que lo ayuden. Pero obviamente estos animales no son amigos de los malecos, ¿verdad? Son depredadores de los malecos, ¿verdad? Pero bueno, uno de ellos, uno de los grandes cocodrilos, ¿verdad? Digamos, por decirlo así, como el jefe de ellos, accede, se lo lleva, vean que ahí él logra montarse en el lomo, se lo lleva, lo sumerge en el río, se lo lleva a una cueva, ¿verdad?, que está sumergida, pero bueno, ahí hay aire en esa cueva, ¿verdad? Y el muchacho lo que se encuentra es un montón de esqueletos de malecos, que los habían agarrado los cocodrilos en algún momento y se los habían comido todos, ¿verdad? Y los otros cocodrilos le dicen, ay, qué rico, ya nos trajo usted más comida, ¿verdad? Y este que lo defendió le dice, no, este no lo podemos tocar, ¿verdad? No lo podemos tocar. Al final lo devuelve, pero cuando lo deja, ¿verdad?, cuando lo saca otra vez, lo pica una serpiente, ¿verdad? Y entonces ese muchacho, pues bueno, lo que hace así como puede volver al pueblo, ¿verdad?, y se muere. Y entonces uno diría, bueno, pero qué mal, terminó todo muy mal, al final se murió. Y en realidad no, aquí es muy, muy interesante, porque en la tradición maleco, que a uno lo pique una culebra es de lo peor que le puede pasar. No en términos solamente reales, ¿verdad?, por el veneno, sino que eso significa las personas que los pica una culebra son personas que han transgredido las normas divinas, ¿verdad? Entonces, si lo picó una culebra es porque se lo merece, ¿verdad? Es un castigo que debe recibir. Es por eso que esa viñeta parece un rayo también. Exactamente, por eso mismo, exactamente. Y entonces, uno diría, bueno, entonces al final se condenó, porque además si uno se muere mordido por culebra, va a uno de los infiernos. Tenían dos infiernos, ¿verdad? Uno para los que morían porque los picó una culebra, y a otros que morían porque se ahogaron, o les cayó un rayo, les cayó una rama, o les dispararon, cualquier otra razón, ¿verdad?, de muerte que no sea natural. Entonces eran dos infiernos, y dos infiernos feos, ¿verdad?, con castigos, ¿verdad? En el que era sin picadura de culebra, era un infierno en el que el monstruo que vive en ese infierno básicamente se lo come a uno, lo engulle, lo vomita, llegan otros después como unas monstritas, lo vuelven a armar, le dan vida otra vez, y el monstruo se lo vuelve a comer, y lo vomita,
y así eternamente, ¿verdad? Y los mordidos por culebras, pues también pasan castigos que tienen que ver más con con quemarse, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Hay algún libro donde esté? Sí, eso es lo que está en el libro La cama gifílica, la transformación de la tierra. Ahí viene un poco contado, pero no está con detalle lo de los infiernos. Hay otro texto, sí, en realidad hay un texto precioso, que es una historia de las más largas, que es Colurin, es un personaje Colurin. Colurin es una persona que digamos, por ser tan buena, los dioses lo premian con que pueda visitar el lugar de castigo. Entonces se lo llevan vivo al lugar de castigo y se sabe cómo es el lugar de castigo porque él volvió y contó, ¿verdad? Él contó esto del monstruo que engullía y un montón de cosas, ¿verdad? Que la gente estaba ahí comiendo cosas que pensaban que eran manjares y en realidad lo que estaban comiendo eran sapos, ¿verdad? Porque es como una realidad paralela a la que se vive. Como los círculos de la Divina Comedia. Exactamente, de hecho se ha dicho que es la versión maléfica de la Divina Comedia, exactamente, ¿verdad? Entonces él describe todo ese lugar de castigo, ¿verdad? Un poco la idea de la historia es que él dio a conocer cómo era ese lugar de castigo para que los maléficos sepan que no les conviene ir ahí, ¿verdad? Pero lo más interesante además es que a pesar de que es el lugar de castigo, él volvió con 3 plantas de ese lugar de castigo, ¿verdad? Entre ellas el pejibaye, que es uno de los alimentos fundamentales. Entonces él se trajo cosas buenas de ese lugar de castigo a este mundo. No sé si será cierto o no, pero yo recuerdo que mi bisabuela contaba que el pejibaye también servía para castigos, porque por las púas, y entonces era un castigo de que los amarraban al árbol. Claro, Entonces, ahora que lo dijiste, o sea, se me vino eso, que tal vez entonces, a fin de cuentas, eso venía desde un lugar de castigo y servía como para imponer una ley, un castigo acá. Podría ser. Sí, me llamó eso la atención. Sí, viene de ahí, y si no me acuerdo de los 3 elementos, el otro era el que se llama cacao pataste en español, que no sé si han comido cacao pataste. Es que nosotros tenemos aquí en este país nosotros tenemos un serio problema, entre muchos, ¿verdad? ¿No? Entre muchos problemas, y es que tenemos recientemente una desvinculación con lo que hasta hace 40, 50 años era la vida cotidiana en este país. Entonces ya, ustedes han comido cacao pataste. Y si sus abuelas o abuelos están vivos, vayan, pregúntenle por el cacao pataste, seguramente sí comían, ¿verdad? Porque es que nosotros ya no comemos, pero es que... Explícame a ver, porque no sé si yo... ¿Qué es el cacao? El cacao, bueno, está el cacao, ¿verdad? De donde sacamos el chocolate, que ese sí se lo pasan comiendo ustedes, ¿verdad? Ese es un tipo de cacao, ¿verdad? Y el cacao pataste es familia del otro cacao, igual, ¿verdad? Ustedes lo abren y suenan semillitas con esta pulpa y de todo, pero lo que se hace es, esa pulpa se quita y se tuestan los granos y se come como maíz, como maní. Entonces sí lo he probado, pero no sabía que se llamaba así. Cacao pataste. Sí lo he probado en limón, ¿sabes? Ok, sí, Aparte todavía, está el tipo exactamente. de Puerto Viejo. Sí, exactamente. Es riquísimo, más rico que el maní. Pero no me habían dicho nada más que era cacao. Ah, ya. Nunca nadie me dijo No que era el otro cacao, sí, Ajá, ¿verdad? que hay, no me explicaron esa hay un montón de variedades de esa cacao diferencia aquí, de origen. ¿verdad? Y tienen diferentes usos. Sí, No todo él sirve para chocolate. cuando yo voy por allá yo me algo así. Digamos, es lo mismo que se tuesta, ¿verdad? Pero lo comen con azúcar. Digamos, tuesta el azúcar y es como comer. Sí, Como repicadas, pero con cacao y con sí, azúcar. pero creo que eso lo hacen más con el cacao. Ajá. Ajá. Que ahora le ponen, sí, ahora lo tuestan también y le ponen azúcar, le ponen canela y de todo. Ahora sí, ahora se convirtió en un manjar, ¿verdad? Sí. Efectivamente. El cacao pataste del cacao pataste no se puede hacer chocolate. Solo sirve para comérselo como maní, digo yo, ¿verdad? Pero es amarguito, rico. Es riquísimo. Para los que nos gusta ese amarguito. Sí. O sea, si ustedes son adictos al maní, yo les pongo una taza de cacao pataste y aquí estarían dándole, ¿verdad? Sin duda. Bueno, eso es uno de los productos que él trajo también del lugar de castigo. Pero bueno, entonces uno supondría que esta persona, ¿verdad? Fatal, le fue fatal, va a irse ahora, se va a condenar. Pero resulta ser que no, ¿verdad? Cuando llega, los dioses intervienen y él muere
pero muere bien. Le tocaría irse al lugar de castigo, pero en realidad ellos lo salvan, ¿verdad? Entonces le pasó lo mejor que le puede pasar a alguien, que es morirse bien. Morirse bien es ir a vivir con los dioses, ¿verdad? A su lugar correspondiente. Entonces, luego tenemos la cuarta historia sobre esta mujer, que es también una mujer esclavizada, que logra escapar. Ella se va, y aquí hay algo muy lindo, ella se va al río, y aquí ven ustedes que hay una figura detrás de esta cascada. Los dioses malecos viven en los ríos, ¿verdad? Los ríos, digamos, son el elemento geográfico fundamental de la cultura. Y entonces cada río, en la cabecera de cada río vive un dios. Entonces ella en realidad llega y se aproxima a este río y lo que le está pidiendo es a ese dios que vive en ese río que por favor le ayude, ¿verdad? Porque la están persiguiendo los huleros. Nuevamente aparece el cocodrilo, ¿verdad? En este caso lo que sirve el cocodrilo es nada más para pasarla del río, ¿verdad? Para atravesarlo, para cruzarlo, ¿verdad? Ella logra escapar de los huleros, vuelve a su casa y muere. Todo es igual desde nuestra perspectiva. Pero entonces, ¿verdad? Pero en realidad es positivo. Murió bien, ¿verdad? Y se va a ir al lugar de los dioses. Porque Yo le veo ahí que también murió libre, ¿no? sí, y murió libre, exactamente. Porque aquí hay algo muy terrible que no está, ¿verdad?, plasmado en la novela. Es todos esos malecos a los que mataron con machetazos o con balas, murieron mal. Todos esos van al lugar de castigo, a este del monstruo que les contaba. Entonces, en realidad esto les fue muy bien. La historia, la última historia cuenta, bueno, la quinta, ¿verdad? Un grupo de malecos andan ahí, llegan los huleros, había un señor que se escondió y logró sobrevivir, mataron a todos los demás, pero luego llega esta muchacha con un machete primero, vean, que mata a este hulero, después toma el rifle y empieza a matar, y entonces se convierte en algo así como una especie de héroe. Tiene nombre, ¿no? El héroe cultural es este que aparece en la última, ¿verdad? Los demás son anónimos, este sí, ¿verdad? ¿Qué tiene que aparecer? Aquí no me acuerdo el nombre exactamente. Sí, Uli Juari. Ese es el héroe de los pocos que tiene nombre, ¿verdad? Que se considera uno de los grandes guerreros, que tenía una característica muy particular. Las balas no le pegaban. Como Superman. ¿Verdad? ¿Ah? Como Superman. Soy como Superman, ¿verdad? Las balas no, ¿verdad? Y aquí era un asunto, no era tanto que le rebotaban, sino que le tiraban y no lograban darle a él, ¿verdad? Le daban al árbol o a otras partes. Nunca atinaban. Nunca atinaban, exactamente, esa es la palabra. Entonces, él interviene en esta batalla famosa, que es una de las batallas más famosas, que se da en el río Frío, perdón, en el río de la Muerte, ¿verdad? Ese es el nombre del río en español, ¿verdad? El nombre maleco no tiene nada que ver con muerte, se llama Aore, ¿verdad? Que es el nombre de la diosa que vive ahí, ¿verdad? Pero el río de la Muerte se supone que en español el origen de ese nombre es precisamente el río donde se desarrolló esta gran batalla, donde murieron casi todos los malecos. Entonces quedó por ese nombre de la muerte. Pero bueno, ahí Uli Wally tuvo un protagonismo. Él lo que hacía era esconderse detrás de los árboles, ¿verdad? Y desde ahí entonces tiraba las flechas e hizo una matazón, ¿verdad? Así se dice en el texto, ¿verdad? Se hizo una matazón de huleros, ¿verdad? Y aunque ahí murieron muchísimos malecos, pues no los lograron exterminar. Y la historia precisamente termina con esta familia de la actualidad diciendo, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí seguimos. ¿Cómo fue porque fueron varias personas que entrevistaron Y luego, para convertirlo en una historia, tuvieron como que sintetizar y como comparar lo que cada persona decía y decir, bueno, metamos esto que dijo esta señora y esto que dijo este señor como en una sola, porque... Exactamente, exactamente. Aquí la gran ventaja es que ya tenemos una metodología de trabajo, digamos, desarrollada por años, porque piensen ustedes que estos proyectos nosotros los empezamos en el 2013,
y continúan. Entonces hay una señora Maleco, que es en realidad muy amiga mía, Raquel Fonseca, digamos que ella es como, por decirlo así, la líder del equipo Maleco. Trabajamos un poco con esa noción, ¿verdad?, de liderazgos locales, ¿verdad? Y entonces, obviamente yo tengo amistad también con todo el equipo, que ha ido disminuyendo por muertes constantes de muchos de estos adultos mayores. En realidad, en esos 10 primeros años nosotros logramos hacer un trabajo enorme, por dicha, porque ya en estos años han muerto ya 3 o 4 de ellos, ¿verdad? Entonces ya se ha disminuido mucho De esa lista. de esa lista, ¿sí? Ya don Eustaquio murió, doña Albina murió y don José Aniceto murió. Sí. Y entonces, pero bueno, yo trabajo entonces muchísimo con Raquel, y entonces básicamente nosotros lo que hacemos es lo que hacíamos era poner las historias e ir extrayendo elementos de cada historia. Entonces veíamos cuándo se repetían elementos, cuándo se agregaba un elemento nuevo, y así era como fuimos construyendo todo el material. ¿Ah? Tejiendo la historia, exactamente. Y esa misma metodología la hemos aplicado con enciclopedia de los animales, enciclopedia de las cosas, otros tipos de materiales donde lo que hacemos es condensar la información. Entonces, pues sí, aquí aparecen todos los narradores de ese momento, ¿verdad? Y bueno, aquí aparecen también, bueno, el texto de Bernardo Augusto Til, que fue una referencia importante para nosotros, para enterarnos. También recuperamos esa historia que cuenta Til, se recupera aquí en la narración, y luego, bueno, viene el equipo. Para mí es muy importante siempre resaltarlo, además del equipo Maleco, el equipo de los ilustradores, de Josué y de Pablo, ¿verdad? Que fueron, Qué bárbaro, sí. sí, un trabajo gigantesco, ¿verdad?, que ellos desarrollaron. ¿Y ellos ya habían hecho algún cómic antes? Ellos llegaron cuando se abrió el concurso, ¿verdad?, para contratarlos. Básicamente lo que se anunciaba era que queremos ilustradores que tengan alguna experiencia o alguna afinidad por las novelas gráficas, ¿verdad?, los cómics y tal. Y precisamente los dos no habían hecho un trabajo así, pero son fanáticos de los cómics, ¿verdad? De hecho, les costó, ¿verdad? Eso más bien les jugó a favor en términos de manejar, digamos, como esto de los hábitos de diálogo y cómo se estructura todo eso. Pero les jugó en contra porque ellos decían, pero es que una novela gráfica es una historia, una misma historia que es, digamos, lineal, ¿verdad? Y aquí ustedes lo que tienen son un montón de fragmentos y diferentes narraciones. Entonces, ¿verdad? No es que les costara, pero digamos, no coincidía necesariamente con su noción, ¿verdad? Pero se adaptaron perfectamente y claro, ¿verdad? Para ellos fue una experiencia sumamente rica, ¿verdad? Por todos los detalles. Es que el arco y la flecha, ¿verdad? Cómo eran los arcos y las flechas de los malecos, cómo era la barbacoa esta donde se cocinaba, ¿verdad? Empezar a aprender todos esos detalles, obviamente que los trabajábamos con fotos, ¿verdad? Algo que me parece muy importante a la hora, supongo, de la carrera del Mareco, no es solo que es que para el resto del público, de cualquier cosa lo ve, o sea, era la representación X o Y, la ven igual porque lo que están viendo más es como la historia y encontrándose con eso. Pero es que tenían que ser aprobada por el grupo. Claro. Entonces, ya ahí sí, porque ¿cómo están haciendo esto diferente? Porque es así, porque es nuestra historia. Entonces, creo que esa era una parte donde tenían que tener más cuidado y obviamente que muy enriquecedor para todo el equipo de trabajo, pero sí. Para ellos fue muy particular. Sí. De hecho, cuando nosotros hicimos la presentación, porque este es un proyecto de pandemia, Wow, de hecho nosotros no pudimos ir a la comunidad, o sea, por dicha teníamos las narraciones recogidas, y lo que hicimos fue trabajar con Raquel por Zoom para hacer toda la construcción del guión y de todo, pero ellos nunca pudieron ir al territorio, no se podía viajar en ese momento, estaban prohibidas las giras, ¿verdad? Entonces todavía hay más mérito en ese sentido, ¿verdad? Nosotros trabajábamos con fotos, y claro, muchas veces necesitamos que nos manden una foto de alguna planta por allá porque hay que hacer el entorno y de todo. Y en la presentación recuerdo que uno de los diseñadores, Pablo,
dijo algo muy interesante, ¿verdad? Desde su perspectiva creativa. Y era, ustedes ven que aquí hay dos grandes grupos de personajes, los zuleros y los malecos. Pero él dice, hay un tercer personaje, que es el entorno, ¿verdad? Todo lo que está ahí rodeando eso, porque claro, ellos, si en algo tuvieron que trabajar, ¿verdad? Porque una vez que agarraban la figura humana, pues básicamente la pueden ir replicando, pero el entorno va cambiando montones a lo largo de las historias. Entonces eso fue todo una experiencia muy rica y lo veían como tal, como un personaje más que interactuaba ahí. ¿Cómo ha sido la recepción del material? Porque al final hubo impresión física o solo Sí. digital. No, sí, sí. La novela se imprimió. Es esta, ¿verdad? Ah, ok. Sí, es esta. ¿Esa la venden en la librería de la...? No, por una razón muy simple. Esto todo se hace con presupuesto de la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces el presupuesto, que es reducido, pero no lo dan, por dicha, alcanza para pocos ejemplares. Yo no me acuerdo si estos fueron como 120 ejemplares, porque claro, esto es carísimo, carísimo, ¿verdad? O sea, la Sí, impresión es que es es, de alta es calidad. full color. Full color, sí. Entonces, primer aspecto, nosotros nada de lo que vendemos nada de lo que producimos podemos venderlo. Entiendo. Nada. Incluso es un acuerdo con la población, ¿verdad? Porque el gran reclamo de las poblaciones indígenas es que se lucre con sus cosas. Entonces, el primer principio aquí es, todo lo que producimos no se vende. Nadie está lucrando aquí nada. Más bien la universidad está invirtiendo un montón de dinero en la producción de los recursos. Y lo que se puede imprimir es de distribución gratuita en la comunidad, ¿verdad? Y las versiones, eso sí, las versiones digitales, esas sí circulan libremente. Pero sí, es muy bonito, digamos. Yo sé, en particular, por ejemplo, hay un maestro en una de las comunidades, un maestro de cultura que trabaja mucho en material y hace algo que a mí me parece genial, porque claro, el material se crea, pero ahora él tiene que hacer lo que llaman la mediación pedagógica, ¿no? ¿Cómo llevo eso al aula? Chiquitos. Y eso lo hace con este material y con otros. Entonces él imprime fotocopias y las recorta, y entonces empiezan a armar y rearmar las historias, y ¿verdad? El material, digamos, que tiene un dinamismo ahí particular en el aula, ¿verdad? Que aquí no tiene. Entonces sí, él lo utiliza precisamente para hacerles llegar esa historia a los chiquillos en el aula. ¿Hay algo, a partir de que se trabajó esto dio paso a pensar en otro proyecto o similar o diferente? O sea, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué lecciones deja, etcétera? Bueno, el paso inmediato después de la novela gráfica, porque digamos a los adultos les gustó mucho, pero el reclamo del equipo siempre era como, muy lindo, pero ¿y las historias completas qué? ¿Verdad? Porque eso nosotros queremos todo el detalle. Entonces fue por eso que inmediatamente tuvimos que ponernos a transcribir las historias completas y sacar el libro para adultos, precisamente, que tiene unas cuantas ilustraciones, pero poquitas. Ese también ¿verdad? Maleco. Está totalmente maleco, totalmente. Y tiene formato incluso de entrevista, ¿verdad? O sea, de conversación, ¿verdad? Está ahí, entonces responde y va contando. O sea, se respetó ese formato totalmente. Tiene muchísimo texto y, como les digo, pues sí se acompañan algunas ilustraciones solamente como para hacerlo más agradable, pero la ilustración no tiene la función que tiene aquí. Aquí la ilustración ilustra, acompaña, ¿verdad? Pero Aquí no, cuenta. aquí cuenta, ¿verdad? Es otra función distinta. Y ha quedado ahí como la espinita, no lo hemos hecho, pero quedó la espinita entonces de que podemos hacer esto con tradición oral, Exacto. ¿verdad? De otro tipo. Por ejemplo, la historia de Colurin, ¿verdad? Del que va al lugar de castigo. Estoy seguro que a los chiquillos Eso les sería encantaría. chivísimo. Eso sería ¿Verdad? chivísimo. Les encantaría eso. Entonces sí es algo que debemos retomar. Y si está en la historia, en ese libro está la historia esa. De esa no, porque no es parte. Esa historia es parte de todos los supuestos que están detrás de lo que aquí se cuenta y simplemente, ¿verdad? O sea, aquí cae el rayo y ya se da por sentado que Exacto. alguien Y va para allá. sabe ¿verdad? Pero ¿Y hay alguien vivo en alguna parte de las comunidades o la comunidad que pueda contar con detalle esa parte de cómo son los inframundos, estos dos inframundos? Sí, digamos, algo que yo he hecho
que hice en los primeros 10 años, ¿verdad? Cuando muchas de estas personas estaban vivas, es hacer una documentación muy grande de esa tradición oral. Entonces sí tenemos grabado, y ahora que lo pienso, digamos, yo lo hice simplemente como cumpliendo esta necesidad de que hay que documentar esto para ir creando los materiales después, ¿no? Como previendo. Jamás me puse a pensar, esta persona se va a morir mañana, ¿verdad? Como lo que ha ocurrido. Pero entonces sí tenemos documentado una cantidad gigantesca de tradición oral sobre coloring y diferentes versiones, porque eso es muy rico también comparar diferentes versiones, sobre, bueno, la historia, digamos, sagrada Maleco, ¿verdad? Cuando llegan los dioses y crean todo, ¿sí? Crean todo y crean los animales, y después ellos tienen algo muy interesante. Ellos lo traducen, pero claro, lo traducen pensando en nosotros, ¿verdad? Y digamos nuestra cultura cristiana. Entonces le dicen, ¿verdad?, el diluvio, ¿verdad? Porque si tienen una catástrofe que extermina a la humanidad, ¿verdad?, equivalente, digamos, al diluvio bíblico, ¿verdad? Pero no es un diluvio, ¿verdad? O sea, no se produjo porque lloviera un montón, sino se produjo porque se taquean los ríos, ¿verdad? Entonces lo que hace es una inundación, más bien una gran inundación. Es lindísimo. Ustedes, bueno, es que ustedes ya son muy, muy jóvenes, pero yo no sé, ¿tienen alguna afición por Juego de Tronos? Ya no les suena a ustedes, sí, pero ustedes ya no, ¿verdad? Ya no les suena nada. ¿Ah? ¿No vieron esa serie? ¿No vieron Juego de Tronos? Sí. La de HBO. Sí, ok. ¿Les gustaba? Ok, bueno, para no sentirme tan viejo, ¿verdad? Porque eso fue ayer. Pero no es tan viejo. Sí, no, es de ayer. De hecho, todavía están saliendo nuevas. Sí, todas las precuelas y las secuelas y de todo. Bueno, pues recuerdan la parte... Digamos que es por los intereses. Sí, claro, fundamental de Juegos de Tronos de la larga noche, ¿verdad? Ese momento de oscuridad absoluta y de todo. La larga noche es un mito súper común en culturas de América, ¿verdad? Muchas tienen ese mito de la larga, o esa historia de la larga noche, ¿verdad?, como parte de una catástrofe. Pues aquí está también, ¿verdad? O sea, no fue solo una inundación, hubo inundación, hubo eclipse y una larga noche que implicó que los felinos, porque aquí los felinos son bastante ambiguos en la tradición Maleco, ¿verdad? Son como seres que se respetan, pero son los depredadores al final. Entonces los felinos se desataron y andaban matando a personas por todo lado, ¿verdad? Y hasta que al final ya pues murió toda la humanidad y hubo que volver a crear, ¿verdad? Entonces esta historia la tenemos documentada con varias versiones, entre ellas una de las más completas de una señora que ya murió. Entonces sí, hay muchísima tradición oral que tenemos. Y eso se viene, o sea, está en el plan convertirlo en algo así. Pues hasta ahora que me lo estás diciendo, me acordé que estaba en el plan. Porque aquí nosotros es un poco como, la sensación a veces como una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Y así lo ve la gente misma de la comunidad, ¿verdad? Como se nos mueren los adultos mayores, que son los depositarios del conocimiento, y todo ese conocimiento se va a perder. Entonces es una especie de carrera contra el tiempo para documentar y para ir atendiendo los temas, y en realidad los temas los deciden ellos. Pero no solo eso, es que lo importante es que se transmita Sí, principalmente totalmente. a sus nuevas generaciones, Completamente. obviamente que a todo el resto que los conozcamos y que también eso ayuda a preservar, pero que es que se transmita a las nuevas generaciones, pero de ellos mismos, porque Sí, son los que van a continuar haciendo ese Totalmente, y tiene que darse esa transmisión como es, ¿verdad? Que se sigue dando, ¿verdad? La gran preocupación de ellos es que obviamente se pierden, se mueren los narradores más expertos. Sí, eso es un distractor enorme. Con esto ya no quieren hablar su idioma. Sí, claro. Pero entonces sí, ahí estaba haciendo fila, pero ahora que me lo decís deberíamos recuperar eso porque estamos en la fase de... Y en español, para el los que otro no año. sabemos, por favor. Bueno, incluso yo no sé, yo como soy muy creativa también pensé que algunas historias de estas también pueden ser porque a fin de cuentas ahora en la educación tenemos que ya no pensar que la mediación virtual es todo eso, sino que también tenemos que utilizar la tecnología, y entonces como pequeños videos donde vayan contando, explicando, porque ahora hasta los chicos eso es lo que les captura, entonces uno tiene que
buscar captar esa atención con un poquito de una cosa y un poquito de la otra. Entonces también sería interesante pequeños clips que vayan contando esas historias y podemos criticar mucho de la inteligencia artificial actual, pero también ahora, hace poco, Protea hizo varios, un congreso y vino un señor de México y qué sé yo, sobre la utilización de la IA exactamente como herramienta didáctica, para crear material didáctico. Y entonces esa es una parte en la que podemos usar y que no sea solamente para jugadas, que es lo que más ha capturado. Claro, tiene usted toda la razón. Bueno, ya estamos más bien abusando del tiempo. No, para nada. Bueno, el tiempo de ustedes, porque ya se terminó la clase, me imagino. No, todavía queda. Bueno. No me haga entrar en pánico. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de ya darle un súper fuerte aplauso a Carlos? Pero alguien tiene algo más que quiera agregar, compartir o preguntar, etcétera. Yo creo que ha sido muy útil porque también el proyecto grupal final de aquí es hacer como una novela gráfica. Entonces ellos van a ir a buscar a alguien a quien entrevistar que tenga un componente de oralidad, etcétera, luego convertirlo como una historia y luego irlo agarrando, como vos decías, en pedacitos y buscar cómo ilustrarlo, ¿verdad? Buenísimo. Entonces por eso es que creo que lo que nos contaste aparte, ya además de que como que nos ibas narrando las historias, fue genial. Muchas gracias de verdad por hacerlo. Termino hablando un montón, pero yo que quería era felicitarlo también. Allá levantaron la mano. Excelente. Bueno, eso ya lo mencionó, pero quería saber cómo está el tema ahorita, tipo hoy día del idioma de esa comunidad. O sea, si se logró como avanzar un poco o si está como en extinción. Está en un proceso de pérdida acelerada, ¿verdad? La mayoría de las personas que hablan la lengua, digamos, de forma fluida, son mayores de 40 años, ¿verdad? Y poquitos, ¿verdad? La mayoría de los que de verdad hablan ya son de 50, de 60, ¿verdad? Hay unos poquitos de 40 y uno se encuentra como, diría yo, 3 casos especiales, unos 2 de 20 y el otro como de 15, que son como los hablantes más jóvenes, pero son casos muy especiales. Eso, son 3 dentro de toda la población, los únicos 3 menores de 40 que hablan, ¿verdad? ¿Qué tan grande es la población? Es una población muy pequeña, entre 500 y 600 personas. Pero ahí está el punto también. El cálculo que se ha hecho de cuánto era la cantidad de la población antes del exterminio es más o menos de 1.500 a 2.000 personas. Porque es que esa era de por sí la demografía típica de estas poblaciones en esta región, ¿verdad? No eran millones, eran pueblos, digamos, ahora desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Es un número muy reducido. Pero Monseñor Til, precisamente a finales del 19, él empezó a contar, hizo un cálculo de cuántas personas había y cuántas habían muerto, porque entonces empezó a contar las tumbas y todo el asunto. Y si no me equivoco, Monseñor Til decía, ya al final más o menos del genocidio, que los sobrevivientes eran 127 personas, de 2000 a 127. Y en un siglo, esos 127 se ha recuperado la población hasta llegar, digamos, a 500, 600. Ha habido una recuperación, sí, pero es que casi desaparecen, casi. Más bien es sorprendente que tanto haya sobrevivido de la tradición oral y de todo. Con tan pocas personas. Porque sobrevivieron adultos mayores, ¿verdad? Porque sobrevivieron posiblemente, sí, claro, ese fue como se robaban a los chiquitos, a esos a los que se esclavizaban. Bueno, nos encantaría, de verdad también, yo también seguiría. Pero, me encantó que hay mucha emoción en el proyecto y lo transmitís, y entonces eso es súper importante porque también esa energía se comparte y se expande para otras personas, que también esa pequeña semillita no solo para el trabajo sino para estar en contacto con nuestras raíces, con nuestra historia, con nuestra cultura en diferentes niveles. Entonces esa
eso es lo rico de este tipo de cosas. Claro, Felicitaciones. claro. Ojalá- Muchas Aplauso. Gracias. Ya, estamos a las órdenes. Pura vida, Carlos. Ahí.